Hola a todos, soy Manu1912 y os traigo un gameplay de el F1 2012. Esta vez en modo campeones, el primer reto, el de Kimi Räikkönen en Spa. Le tenemos que adelantar y bueno, eso consiste en todo. Me lo pongo en difícil, por supuesto, sin ayudas ni nada, solo la línea de trazada porque, bueno, como grabo pues no veo casi nada y me la pongo más que nada como ayuda visual, más que nada por si acaso se me va la pinza y no freno cuando tengo que frenar. Juego con mando porque así que si no hago bien cualquier cosa, algo sea, pues que es por eso más que nada. Y bueno, a ver si empieza. Aquí quito el vídeo más que nada. Aquí, como podéis comprobar, ayudas ninguna, salvo la línea. Y bueno, he quitado el vídeo porque quería que ocupara lo menos posible, ya que me ocupan pues eso, 8 o 10 gigas. Aquí me salgo intentando poner el motor al 3. Aquí hay que tener cuidado porque son doblados y no doblados, y como les des pues te sancionen y ya te fastidian todo, claro. Y nada, son 2 vueltas y tenemos que alcanzarle. Como podréis ver, me resultó bastante fácil y vamos, yo creo que fácil para todos, a decir verdad. Esta curva es un poco chunga, ya que tienes que girar muy poco, o si no te vas a la hierba. Y bueno, aquí usaremos Akers más o menos un cuarto o media para tener velocidad. Estas curvas son bastante complicadas, en tercera, cuarta, vale. Llegamos a esta curva de segundas, donde tenemos que frenar pronto, ya que está bastante bacheado. Aceleraremos y llegaremos aquí. Tendremos que pasarla pues eso en tercera, cuarta. Aquí usaremos KERS si no usamos antes casi toda, o sea, la media. Y esta es bastante complicada, más que nada por la anterior por los pianos, más que nada. Llegaremos a esta de nuevo en tercera, aceleraremos cuarta y saldremos lo más pegado a la derecha posible. Frenaremos de nuevo, segunda o tercera, depende, y volveremos a acelerar a tope hasta esta recta, por llamarlo de una forma, y volveremos a usar el KERS. Aquí podemos usar un cuarto de nuevo para dejarnos el último cuarto para la línea de meta, o usarlo todo directamente. Llegaremos hasta frenada fuerte, donde tenemos que frenar ahí al 100, meteremos primera y giraremos en esta chicane. Volveremos a acelerar y aquí usaremos KERS si nos queda o no. Y bueno, como veis, a ver si llego a verlo, ya no veo en qué posición estoy, perdón. Y como veis, la vuelta rápida en un momento, con lo cual me parece, como digo, bastante fácil. Aquí usaremos el DRS. No usé el KERS porque tenía el DRS, solo quería acercarme al de delante nada más, ya que le tenemos a Räikkönen, que como veis en una vuelta ya lo hemos alcanzado y es bastante fácil. Voy a comentar un poco, ya que esto ya está superado, aunque quede una vuelta y media, pues lo que me ha parecido el juego, a decir verdad, es una mezcla entre lo mejor del 2010 y el 2011. Ha mejorado en muchos aspectos, pero otros pues no. A decir verdad, siguen habiendo bugs o errores de la máquina, como la inteligencia artificial que sigue frenando demasiado pronto, y algunas veces pues con un coche inferior te puedes quedar detrás de coches muy superiores y no te llegan a adelantar.
O sea, aquí veis cómo intentan apartarme a la hierba, aún así no lo consigue. Tiene cosas muy buenas, como pequeños detalles, como coches que se quedan en medio, o sea, fuera de la pista, pero siguen ahí. Pilotos agresivos, ¿no? Que luchan entre, o sea, la IA lucha entre sí bastante fuerte y está bastante logrado. También en agua suelen haber bastantes pilotos que trompean, que hacen trompos o frenan demasiado tarde y rompen alerones y en fin, ese tipo de cosas que el año pasado pues antes no ocurría. También a ver, ya se me olvida lo que iba a decir. Pues nada, no me acuerdo. El modo campeones pues es algo, a mi punto de ver, bastante sencillo de hacer. No requiere mucha dificultad, es verdad, uno que otro a lo mejor sí, como el de Italia o el de Jenson Button en Silverstone, un poco al principio puede ser bastante complicado, pero vamos, que se saca fácilmente. El Mundial Express pues me parece también un poco, queda un poco de diversión o no, otro modo nuevo que aparte de la historia pues puede estar bastante bien. Son carreras cortas a 5 vueltas y tendremos que quedar lo más arriba posible y adelantando a nuestro rival que nosotros elegimos. Si le superamos tendremos 3 oportunidades. Podemos quedar, o sea, podemos ganar las 2 primeras y ganarnos su asiento y pilotar ese coche. Y bueno, eso ya os traeré my gameplay, así que con esto termina todo. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Chao.